Esa sensación de frustración cuando te ves obligado a hacer crecer una pequeña cuenta, pero nada funciona, lo sabes muy bien. Si has aplicado alguna estrategia y no ves resultados reales, este video es para usted. Vamos a ayudarle para que encuentre el camino hacia la rentabilidad. Así que tengo una sorpresa especial para usted. Le recomiendo que vea hasta el final este video porque vas a encontrar algo increíble. Así que voy a empezar con la configuración. Vamos a la temporalidad. Vamos a seleccionar velas clásicas y un marco de tiempo de 30 segundos. Luego vamos a indicadores. Vamos a seleccionar lo que es el Aron, la nube Ichimoku y el oscilador asombroso. Seguidamente vamos a configurar los indicadores. Primero con el Ichimoku 8, 20, 60. Luego de eso vamos a estilos. Aquí en la parte de estilos vamos a quitar 3. Vamos solamente a poner 2 de lo que es la nube Ichimoku con un grosor de 2 y guardar. Luego vamos al otro indicador, al Aron, ponemos 30 periodos. Luego vamos a estilos, ponemos 2 de grosor para cada línea o el color que usted prefiera. Y luego vamos a guardar. Y de último, lo que es el oscilador asombroso, ponemos 10, 28. Vamos a estilos, ponemos tal cual como se ve y guardar. Ya tenemos todos los indicadores configurados, vamos a empezar a operar. Bueno, ya estamos listos para empezar. Voy a abrir la primera operación, una cantidad máxima de $18. He establecido un tiempo de 3 minutos para la operación y la abro hacia la baja usando el botón rojo de venta. Y para hacerlo pulso ese botón. Puede parecerte complicado, pero en realidad la estrategia es lo más sencilla posible. Así que empecemos a hacer el análisis. El primer paso es encontrar el momento en que las velas rompen el canal de la nube Ichimoku. Así que necesitamos ver ese canal cuando rompa, como en estas velas rojas o verdes. Por ejemplo, esto de aquí, el precio ha estado cayendo varios minutos hacia esa línea. Se observan tres velas rojas han ido más allá de estos límites. Luego revisé la flecha y veo la línea amarilla cruzando la del origen hace aproximadamente un minuto. Y acaba de suceder y ahí fue cuando yo entré. El siguiente paso es verificar el indicador Aron. Ahí se observa que lo que es la línea roja, bueno, es una línea naranja, y lo que es el oscilador asombroso cruzan hacia la baja. Ambos me indican que la tendencia o la fuerza es bajista y eso me da la confirmación de la entrada en este par. Los tres indicadores dan una señal de venta y eso apunta hacia la baja. Lo veo y cada vez que empiezo compruebo todos los detalles. 30 segundos después abro mi primera operación. Son las instrucciones clásicas sobre cómo debes analizar la posición y te las muestro paso a paso. Bien, el tiempo para mi primera operación es de 3 minutos y esta es una buena combinación para empezar. Si su marco de tiempo es de 30 segundos, abro operaciones durante 3 minutos como estamos aquí. Si su marco de tiempo es de 3 minutos, puedo abrir operaciones durante 15 a 20 minutos. Creo que entiendes la lógica. Además, no olvides que cualquier situación puede volverse en tu contra y no ser rentable. Y más tarde te diré qué hacer si eso sucede. Oye, ¿quieres unirte a un grupo donde comparto señales y estrategias que realmente funcionan y lo mejor de todo sin pagar nada? Entonces pon atención, en mi grupo gratuito comparto varias estrategias, ideas y operaciones en vivo 100% reales y transparentes. Nunca te voy a pedir dinero y no tendrás que gastar nada para entrar. ¿Quieres aprender a ganar más con operaciones? Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y únete al grupo ahora, te veo ahí. Y la operación se haya cerrado justo aquí. Ahora mismo veo casi $35 en mi cuenta. Ahora planeo hacer trading al menos 3 veces en esta sesión y estoy listo para buscar una nueva divisa. Bueno, aquí tenemos otra posición de venta. Hago todo según las mismas instrucciones, pero aquí arriba a la derecha, queridos amigos, mira todos los indicadores. Espero que entiendas la lógica. Si una operación no es rentable, no significa que la estrategia sea mala o que sea un mal operador por perder siempre la operación. Hay una o dos de mala suerte y eso está en la media de error. Es posible y es importante entender por qué sucede eso. Por ejemplo, cuando utilizas esta estrategia te recomiendo que siempre mires un gráfico de temporada mayor para ver la tendencia del activo. Si ves que cada vez que las velas rompen el canal dan una buena señal, entonces hay más posibilidades de hacer el análisis correcto y obtener beneficios. Nuestra reserva actual es la séptima u octava en éxito personal, por así decirlo. Así que puedes hacer una captura de pantalla de mi posición ahora mismo y busca algo similar. Hazlo de la forma más fácil
como repetición. Puedes intentarlo. Y es así que nosotros podemos hacer capturas y podemos obtener beneficios de manera muy fácil. Como dice un viejo dicho, la práctica hace el maestro. Le invito a que practique y practique con esta estrategia hasta que le agarres el ritmo. Ya casi termina la posición que recién abrimos. Vale, ahora mire, he ganado casi $60 de beneficios netos en 3 minutos. No está mal, vamos a buscar otra operación. Este es el canal que se ha quebrado. Mira las flechas, mira el oxidador asombroso, más tarde casi lo mismo. Si solo ganas esta, mi rebote sería alrededor de 95. Ok. Es importante recordar que esta es solo una estrategia que puede revitalizar nuestras entradas en este mercado para alcanzar un nivel profesional. Dominar las estrategias más rentables es imprescindible. He preparado resultados cercanos que serán claves para su éxito. Quédese conmigo hasta el final del video y vea esos excelentes resultados y habrá algunas operaciones más. Tengo casi $95 en mi cuenta ahora mismo. He obtenido excelentes resultados. Ahora sigamos adelante. Como pueden ver, todo iba bien con esta operación y perdí ese momento. Sí amigos, me arriesgué porque quería mostrar un ejemplo de un par que me da una operación errónea. Mira las velas de hace un tiempo. Veo que cada vez que las velas rompen el canal ocurre algo extraño. Es finalmente no estable y eso me dice a mí que no es estable. Y Shen recomienda que nos opere ese par, así que intenta evitarlo. Esto parece un poco mejor, pero no era el mejor ejemplo. Ahora voy a abrir otra operación hacia la baja. Si esta operación sale rentable, mi saldo crecerá a más o menos $120. Así que estoy aumentando mi capital más de 4 veces. Por supuesto que es una cuestión de gestión de riesgo. Podría haber perdido mi dinero al principio y no siempre se negocia tan bien. Pero le estoy mostrando el enfoque y las instrucciones correctas que pueden hacer muchas buenas operaciones y obtener beneficios. Todo lo que tienes que hacer es practicar, tener más confianza, practicar, adquirir más experiencia. Hey, espera un momento, antes de ver el resultado de esta operación, ¿qué tal participar por una cuenta de $100 para probar la estrategia que te enseñé en el video? Es fácil, deja un comentario positivo y únete a mi grupo de Telegram con el enlace en la descripción. Vamos a aprovechar. Ahora observemos muy bien y esperemos el resultado. Todos los indicadores nos apuntan que es una buena entrada. La línea de cruce del canal roto me dice eso y mira esto, tenemos $125 en mi cuenta. Creo que puedo repetir esto con más cantidad. Así que prueben esta estrategia y escriban su opinión en los comentarios. Sería de ayuda para mí. Así que sin más nada que decir, me voy despidiendo. Les deseo buenos beneficios, les deseo buenas operaciones, les deseo buenas sesiones de trading. Nos vemos pronto en mi canal de YouTube. Que tengan un buen día. Hasta luego.